Estúpido caballo. Me hiciste perder una fortuna. Aquí te vas a quedar. Ya no me sirves. ¡Muérete! La voz cayó como piedra sobre el silencio. Y el golpe que vino después no fue para corregir. Fue para desahogar odio. El caballo ni siquiera intentó huir. Solo apretó el cuerpo, como si ya supiera que no había a dónde correr. En las salinas de Santa Lucía, donde el sol parte la tierra y la brisa trae olor a sal, los hombres aprendían a medir el valor de todo por lo que produce. Allí, entre bodegas blancas y caminos de polvo, mandaba don Basilio Armenta, dueño de caravanas, mulas, guardias y contratos. Su nombre se escuchaba en los mercados como un aviso: con él se gana, o se pierde la paz. Tenía dinero, sí, pero en su mirada no había gratitud, solo cálculo. Detrás de su bodega principal había un corral de madera vieja. No era el corral de los caballos fuertes, esos que brillaban al sol y relinchaban como si el mundo les perteneciera. Número. Era un rincón donde la sombra se quedaba más tiempo, donde la paja olía a humedad y abandono. Ahí estaba el caballo. Se llamaba Dante. Negro como noche sin luna, flaco por el descuido, con cicatrices finas en el lomo y una nube blanca sobre los ojos apagados. No veía, pero aún así, cuando alguien caminaba cerca, su oreja se movía, buscando un sonido que le dijera si venía peligro o compasión. Dante había sido el mejor de todos. Había cruzado caminos donde nadie quería pasar. Había cargado sal, hierro, cofres y cajas selladas con marcas rojas. Había sostenido el peso de la fortuna de Basilio, cuando el negocio era pequeño y el miedo era grande. Y por eso dolía más. El que más dio era ahora el más olvidado. Basilio lo miró esa tarde como se mira una herramienta rota. «Por tu culpa perdí un cargamento», murmuró, masticando la rabia. «Por tu culpa perdí algo que era mío». Dante no podía entender palabras, pero sí entendía el tono. Y ese tono era el mismo de siempre. No vales, estorbas, sobras. El látigo cayó otra vez, un sonido seco. El caballo tembló, no por debilidad, sino por memoria. La memoria del dolor repetido. «Mañana te sacan al salitral», dijo Basilio ya sin levantar la voz. «Ahí te quedas, a ver si el sol te termina». Y se fue. Dante quedó quieto. Respiraba como quien guarda fuerza para un último intento de vivir. El corral olía a viejo, a polvo, a final. Muy lejos de ahí, en la orilla del monte seco, vivía un hombre que no tenía corral ni bodega, ni guardias, ni monedas guardadas en cajas. Se llamaba Matías. Tenía poco más de 50, el cuerpo encorvado por la carga diaria y las manos duras como raíz. No era comerciante, era cortador de leña y cargador de sal, de esos que salen antes de que la luz despierte y vuelven cuando el cielo ya se está apagando. Vivía con su esposa y 4 niños en una casa hecha de tabla y adobe, donde el viento entraba sin pedir permiso y donde el pan siempre se partía en porciones pequeñas para que alcanzara. Matías le vendía leña a don Basilio, porque no había a quien más. Y cada vez que cruzaba el patio de la bodega, sentía esa misma sensación, que su existencia estorbaba. «Llegas tarde», le decía Basilio sin mirarlo. «Y traes menos. Cada día estás más acabado». Matías tragaba saliva. No respondía con insultos, no porque no pudiera, sino porque sabía que detrás de él había bocas esperando. Miraba el suelo, cobraba lo que le daban y se iba con el alma apretada. Esa mañana, mientras esperaba afuera con el haz de leña en la espalda, escuchó un golpe, luego otro. No eran golpes de martillo, era otra cosa, un sonido que no se olvida cuando uno ha visto injusticia. Matías no debía mirar, pero su corazón hizo lo que pudo con él. Caminó hacia el corral oscuro y lo vio. El caballo negro, quieto, con el lomo marcado, la cabeza baja como si cargara vergüenza, aunque la vergüenza no era suya, los ojos nublados, sin luz, y una calma rara,
de esas que solo tienen los que ya han llorado mucho por dentro. Matías se quedó parado. Sintió algo en el pecho que no era lástima superficial, era reconocimiento. Era como mirarse en un espejo hecho de carne y pelo. «Por Dios», susurró. «¿Quién te hizo esto, amigo?» Dante movió apenas la cabeza, buscando esa voz, como si la voz fuera una cuerda que lo jalaba hacia la vida. Matías miró alrededor. No había nadie, y aún así, le temblaron las manos, como si estuviera haciendo algo prohibido. Sacó su cantimplora. Era poca agua, agua contada, agua para el camino de vuelta. Pero no la guardó. Se acercó despacio. Puso la boca de la cantimplora cerca del hocico reseco. «¿Bebe un poco?» «Despacio», dijo. Dante olió el agua primero. Luego bebió con una ansiedad contenida, como quien teme que le quiten lo único bueno que le llega. En ese momento, Matías sintió una verdad sencilla atravesándolo. Cuando el mundo se vuelve duro, el corazón también puede volverse piedra, o puede seguir siendo corazón. Y él, aunque pobre, todavía tenía eso. Una sombra cayó sobre ellos. Matías giró. Basilio estaba en la entrada del corral, con una sonrisa sin calor. «¿Qué haces ahí, cargador?», preguntó como quien ya sabe la respuesta y solo quiere humillar. Matías se puso de pie, secándose la mano en el pantalón. «Solo...» «Le di agua, patrón. Se está muriendo». Basilio soltó una risa corta. «¿Que se muera? Mañana se lo llevan. Ya no sirve». Matías sintió un fuego subirle por la garganta. No era rabia de pelea, era dolor. «Patrón», dijo, y le costó decirlo. «Si ya no lo quiere, déjemelo a mí». Basilio lo miró como si acabara de escuchar la cosa más absurda del valle. «¿Tú? ¿Con qué lo vas a alimentar? ¿Con aire?», se burló. «No me hagas perder el tiempo, vete. Y mañana tráeme más leña». Matías bajó la mirada, pero no por miedo, por contención. Se fue caminando con la espalda pesada y con una imagen clavada en la mente: el caballo quieto, tragándose la vida en silencio. Esa noche, en su casa, el fogón apenas daba luz. Los niños dormían juntos, apretados como pollitos. Su esposa lo miró en silencio, porque las mujeres que han pasado hambre aprenden a leer la cara sin preguntas. «¿Te pasa algo?», dijo ella. Matías respiró hondo. «Hoy vi un animal», susurró. «Un caballo viejo, ciego, abandonado. Lo van a dejar morir mañana en el salitral». Su esposa apretó los labios. Miró la alacena casi vacía. «Amor», dijo bajito, «ya apenas alcanza». Matías asintió. Y aún así, sus ojos no se movían del fuego. «No sé por qué», murmuró, «pero siento que si lo dejo morir, es como si yo también me volviera de piedra por dentro». Su esposa no le respondió con sermón, solo se acercó y le tocó el hombro. Ese toque fue una oración sin palabras. «Si Dios te lo puso enfrente», dijo, «no fue para que lo ignores». Matías cerró los ojos un segundo. Y en ese silencio, decidió algo que todavía no sabía cómo iba a sostener. Al amanecer, don Basilio cumplió su palabra. Ordenó que sacaran al caballo. Lo amarraron con cuerda áspera, lo arrastraron entre burlas. Dante tropezaba, caía, se levantaba como podía, el sol ya empezaba a morder. Y mientras se lo llevaban hacia la nada blanca del salitral, el caballo no veía el camino. Pero su cuerpo sí recordaba lo que era el abandono, y Matías, desde lejos, lo sintió como un golpe en el pecho. No sabía todavía que ese día iba a correr. No sabía todavía que su acto pequeño iba a abrir un camino. Solo sabía esto: algo sagrado estaba a punto de pasar en un lugar donde nadie esperaba milagros. Esa mañana, Matías trabajó como si el hacha pesara el doble. Partía la madera, pero su mente estaba lejos. Veía el salitral, veía la cuerda,
Veía al caballo cayendo, y cada golpe del hacha sonaba como un reloj, como si el tiempo se estuviera acabando para alguien que no podía defenderse. Cuando el sol subió, Matías ya no aguantó más. Dejó el haz de leña a un lado, tomó su cantimplora y caminó hacia la zona blanca donde la tierra se vuelve dura, salada, sin sombra. A esa hora nadie iba ahí si no era por negocio o por castigo. El viento traía un silbido extraño. No era solo aire, era vacío. Matías caminó rápido. Sus botas se hundían en la costra de sal, se le secaba la garganta, y aún así, siguió. Entonces lo escuchó. Un relincho débil. No era un relincho de fuerza, era un llamado, como un hilo que se rompe. Matías corrió guiado por el sonido. Giró entre matorrales secos y piedras blancas hasta verlo. Dante estaba amarrado a un tronco muerto, torcido como una mano vieja. El caballo respiraba con dificultad, el hocico reseco, los flancos subiendo y bajando como si cada respiro costara una vida. Matías cayó de rodillas sin pensarlo. «Por Dios», dijo con la voz quebrada. «Aguanta, amigo, aguanta un poco más». Le acercó el agua. Dante olió primero, como antes. Luego bebió como quien vuelve del borde. Matías le acarició el cuello con esa mano áspera que casi nunca tocaba con ternura. Dante no se apartó. Se quedó quieto, confiando en una caricia que no traía dolor. Matías miró la cuerda. Era gruesa. El nudo estaba apretado. Sacó su cuchillo pequeño, el único que tenía, y con cuidado cortó. La cuerda cayó al suelo. El caballo dio un paso y casi se desplomó. Matías lo sostuvo como pudo, pegando su hombro al costado del animal. «Tranquilo», susurró. «Ya no estás solo». Y ahí apareció el primer problema. ¿Cómo se lleva un hombre pobre a un caballo medio muerto? Matías sabía que si lo dejaba ahí, era lo mismo que nada. Pero si lo llevaba, el valle iba a hablar. Basilio iba a saberlo. Y su casa ya era frágil. Aún así, lo hizo. Le puso una cuerda suave que encontró entre basura vieja, la amarró como cabestro improvisado y empezó a caminar. Dante avanzaba lento, tropezando. Matías lo jalaba con paciencia. El sol les caía encima como castigo. A mitad del camino, vieron a lo lejos a dos hombres de Basilio en un burro. Matías se detuvo. Se escondió detrás de unas piedras. Dante respiraba fuerte. Matías le tapó el hocico un segundo para que no relinchara. Los hombres pasaron, hablando y riendo. «Ya debe estar muerto ese animal», dijo uno. «Con suerte, sí», respondió el otro. «El patrón se lo merece. Perdió dinero por culpa de ese caballo». Matías apretó la mandíbula. Esperó. Cuando ya no se oyó nada, salió de su escondite y siguió. El camino al pueblo fue el más largo de su vida, y cuando entró, pasó lo que era inevitable: las miradas. «Mírenlo», murmuró una mujer. «Trae un caballo». «¿Un caballo viejo y ciego?», se burló un joven. «Matías, ¿ahora coleccionas basura?». Las risas mordían. Matías no respondió. Porque el hambre enseña a callar, sí, pero también enseña a sostener. Dante caminaba con la cabeza baja, pero su oreja se movía cada vez que oía burla, como si entendiera. Matías llegó a su casa al caer la tarde. Su esposa salió primero. Cuando vio al caballo, no gritó, no preguntó por qué, solo puso una mano en su pecho, como si el corazón se le hubiera apretado. «Ay», susurró. «Pobrecito». Los niños salieron detrás. Uno se acercó sin miedo y tocó el lomo del caballo. Otro le acarició la crin. Dante se quedó quieto, recibiendo esas manos pequeñas como quien recibe luz. «¿Qué hiciste, Matías?», preguntó su esposa al fin, con voz baja. Matías tragó saliva. «No pude dejarlo morir». Ella miró la alacena, luego miró al caballo, y ahí vino el segundo problema.
más silencioso y más fuerte: la comida. Esa noche, la esposa partió el pan en más pedazos, más delgados, echó más agua al caldo, y aún así, apartó un plato pequeño para el caballo, un poco de hierba, un puñado de grano que guardaba para cuando ya no hubiera nada. Matías vio eso y sintió vergüenza y gratitud al mismo tiempo, porque ese gesto era fe sin palabras. Esa noche, mientras Dante descansaba cerca del fogón apagado, Matías se quedó despierto. Oía la respiración del caballo, oía el viento, y por primera vez en mucho tiempo, su casa no se sintió solo como pobreza. Se sintió como refugio, pero afuera, en el valle, había ojos que contaban, ojos que olían dinero, ojos que no perdonan. En la bodega, don Basilio se enteró. «¿Qué?», dijo apretando los dientes. ¿El cargador lo sacó del salitral? La rabia le subió a la cara. «Déjenlo», murmuró al final con una calma falsa. «Ese caballo no sirve». Pero sus ojos no dijeron lo mismo, porque Basilio no era de los que sueltan algo, si cree que aún puede sacarle provecho. Los días siguientes fueron un ritmo cansado, pero distinto. Matías salía temprano, cortaba leña, la vendía, volvía, y al regresar, lo primero que hacía no era sentarse ni comer. Era ir con Dante. Le limpiaba las heridas con agua tibia, le hablaba bajito, le acariciaba el cuello como si esa parte del mundo todavía pudiera ser buena. Dante no veía, pero su cuerpo empezó a reconocer el sonido de esas botas, el crujir de la puerta, la voz. Y cada vez que Matías llegaba, el caballo movía la cabeza, como buscando la caricia. Su esposa lo observaba en silencio. Había preocupación, sí, pero también había algo que parecía esperanza escondida. Una tarde, uno de los niños tuvo fiebre alta, de esas que asustan porque el cuerpo se siente pequeño ante el dolor. La esposa de Matías apretó un trapo húmedo en la frente del niño. El fogón ardía bajito, no había medicina. Matías miró la cantimplora, miró al caballo, y ahí estaba la realidad. Todo acto bueno trae pruebas nuevas. Esa noche, mientras sostenía la mano de su hijo, Matías escuchó a Dante relinchar suave afuera. No era fuerte, era inquieto, como si el caballo sintiera el peligro en el aire. Matías salió, se acercó, tocó el lomo del animal. «Tranquilo», susurró. Dante olió el aire y movió la cabeza hacia el monte, hacia la zona donde la brisa cambia. Luego golpeó el suelo con un casco, una vez, y volvió a relinchar. Matías frunció el ceño. No entendía, pero algo en ese relincho era distinto. No era hambre, no era dolor, era como señal. A la mañana siguiente, el niño seguía con fiebre. Matías tomó una decisión. Iría al herbolario del pueblo vecino, aunque tuviera que caminar horas. Solo que al salir, Dante se tensó. Matías lo tomó del cabestro. «¿Quieres venir?», preguntó, casi sin sentido. Dante dio un paso. Así empezó un camino extraño. Un hombre pobre y un caballo ciego caminando juntos. No hacia oro, no hacia negocio, sino hacia una necesidad simple: salvar a un niño. En el trayecto, un grupo de hombres los vio y se burló. «¡Matías! ¿Ahora andas de rico?», gritó uno. «¡Traes caballo!». Matías no respondió. Siguió. Dante caminaba con pasos seguros, como si recordara rutas viejas, como si el suelo le hablara. En un punto del camino, Dante se desvió hacia una zona de matorrales. Matías lo jaló. «No, por aquí no». Pero Dante insistió. Tiró suave, volvió a relinchar. Matías lo siguió a regañadientes. Pasaron entre ramas secas y llegaron a una hondonada donde el aire era más fresco. Había sombra. Y lo más importante, un pequeño hilo de agua, escondido entre piedras. Matías se quedó inmóvil. «¿Aquí?», susurró. Se agachó, tocó el agua. Era real, fresca.
bebió, llenó su cantimplora y entendió. El caballo, aunque ciego, tenía memoria del terreno, memoria del olor, memoria de los lugares donde hay vida. Matías cortó unas hojas que el herbolario del pueblo decía que bajaban fiebre y que crecen solo donde hay humedad. Cargó el agua, volvió rápido a casa. Al llegar, su esposa lo miró como quien ve un milagro pequeño. Prepararon el remedio, mojaron el trapo, bajaron la fiebre lentamente. Ese día, Matías no celebró con gritos, solo se sentó, respiró y miró a Dante. «Gracias, amigo», murmuró, apoyando la frente en su cuello. Dante respiró profundo, como si también hubiera agradecido. Pero en el valle, las coincidencias despiertan envidia. Una mujer vio a Matías comprar más hierbas de lo habitual. Otro vio que volvió con agua limpia. Y alguien, tarde o temprano, llevó el rumor a donde siempre llegan los rumores, a la mesa de don Basilio. «Ese cargador», dijo Basilio despacio, «algo trae». Mandó a su hombre más cercano, Silvano, a saludar a Matías con sonrisa falsa. Silvano llegó una tarde. «Buenas, Matías», dijo mirando alrededor demasiado curioso. «Veo que ahora estás... ¿mejor?». La esposa de Matías sintió la punzada en el estómago. Las mujeres sienten el peligro antes de que se nombre. Matías respondió con calma. «Seguimos igual, don Silvano». Silvano miró a Dante, fingiendo desinterés. «¡Qué caballo tan... raro!». Sonrió. «Lástima que no ve». Dante levantó la cabeza, relinchó bajo. No por miedo, por alerta. Silvano se despidió, se fue, pero sus ojos se llevaron algo más que un saludo. Esa noche, Matías sintió que el aire se había vuelto más pesado. Y Dante, sin ver, se quedó despierto un largo rato, como si escuchara pasos que todavía no habían llegado. Pasaron semanas. Dante mejoró. No recuperó la vista, pero recuperó fuerza. Su pelaje volvió a tener brillo. Sus heridas cerraron. Y su manera de caminar cambió. Ya no era el paso de un condenado, sino el paso de alguien que volvió a pertenecer. Matías seguía pobre. La casa seguía humilde. Pero algo había cambiado. Había orden, había un ritmo. Y sobre todo, había dignidad. El valle, sin embargo, no perdona cuando alguien sube, aunque sea un poco. Un día, Matías llegó al mercado con leña y un manto de sal que le habían pagado. Compró un poco de carne, algo que no hacía casi nunca. Lo envolvió en papel. Caminó de regreso con prisa porque los niños lo esperaban. En la esquina del camino escuchó risas. Vio a 3 hombres jóvenes, de esos que viven pegados a la burla porque no tienen otra fuerza. «Miren quién viene», gritó uno. «El salvador de animales». Otro escupió al suelo. «¿Y qué? ¿Ya te crees santo, Matías?». Matías apretó el paquete. Quiso pasar. «Déjenme en paz». A ver», dijo el más alto. «¿Qué traes ahí? ¿Carne? ¿Tú?». Le dieron un empujón. Matías trastabilló. El paquete cayó. La carne tocó el polvo. Las risas estallaron. Matías sintió el golpe dentro. No era solo la comida, era la intención. Hacerlo sentir pequeño, otra vez. En ese instante, Dante, que venía atrás, relinchó fuerte. Dio un paso al frente, tenso. No atacó, pero su presencia llenó el espacio. Los hombres se sorprendieron. «Tranquilo, animal», dijo uno, nervioso. Dante golpeó el suelo con el casco. Una vez, seco, como advertencia. Matías recogió la carne con manos temblorosas. No lloró, no gritó, se fue. Esa noche, su esposa limpió la carne y la cocinó igual. La pobreza enseña a no desperdiciar. Los niños comieron sin saber lo que había pasado. Matías se quedó mirando el fogón apagarse. Su esposa se sentó a su lado. «No te rompas por dentro», le dijo bajito. Matías respiró.
A veces siento que el valle quiere que uno se quede donde siempre. Su esposa lo miró. Y aún así, tú sigues haciendo bien. En ese momento, Dante relinchó bajito desde fuera. Matías salió. Se acercó. Le tocó el cuello. ¿Qué pasa, amigo? Dante movió la cabeza hacia el monte, como aquel día. Luego caminó unos pasos, despacio, y se detuvo. Volvió a relinchar. Era insistente. Matías frunció el ceño. Había aprendido algo. Cuando Dante insistía, no era capricho, era memoria. ¿Quieres que te siga?, susurró. Dante dio un paso. Matías tomó una cuerda, se colgó la cantimplora y lo siguió en la noche. El aire olía a sal y a tierra fría. El cielo estaba lleno de estrellas. En esos caminos, el silencio a veces se siente como presencia. Caminaron largo rato. Dante no tropezaba. Olía, escuchaba, recordaba. Llegaron a una zona de rocas donde la tierra se vuelve más oscura. Dante se detuvo frente a una piedra grande, rara, como una cabeza de animal tallada por el viento. Matías sintió un escalofrío. Dante comenzó a escarbar con el casco. La arena saltaba, escarbó más, y entonces el sonido cambió. No era arena, era algo duro. Matías se arrodilló y apartó tierra con las manos. Tocó tela vieja, un costal, luego otro. Los abrió con cuidado y vio el brillo. No era un poquito, no era una moneda, era oro, metales, piezas antiguas, como si el tiempo lo hubiera escondido ahí para que nadie lo encontrara. Hasta ahora. Matías se quedó sin aire. Miró a Dante. ¿Qué es esto?, susurró, como si temiera que el viento lo oyera. Dante relinchó suave. No con alegría de codicia, sino con algo parecido a descanso. Como si una carga, por fin, hubiera encontrado destino. Matías sintió miedo, no porque odiara el dinero, sino porque sabía lo que despierta. No podemos llevárnoslo todo, murmuró, mirando alrededor. Llenó su cantimplora con algunas piezas pequeñas, las que cabían sin hacer ruido. Tapó los costales, volvió a cubrir con arena. Marcó la roca con una línea discreta, como quien deja una señal solo para el corazón. Regresaron a casa antes del amanecer. Su esposa lo vio entrar con el rostro pálido. ¿Qué pasó?, Matías cerró la puerta. Sacó la cantimplora. La abrió. El brillo dorado iluminó la casa pobre como si hubiera entrado un sol pequeño. La esposa se llevó la mano a la boca. No gritó, solo lloró. Pero no fue un llanto de euforia. Fue un llanto de alivio, de años de carga. Dios, susurró. Dios nos miró. Los niños dormían. Y Matías entendió que esa bendición, si era bendición, debía manejarse con cuidado. Porque el oro no solo compra pan, también compra enemigos. Esa mañana compraron comida, sí. Compraron medicina, compraron un saco de harina. Pero Matías no cambió su ropa, no presumió, no habló. Y aún así, el valle notó. El que tiene hambre huele cuando otro compra más pan. Y don Basilio, desde su bodega, olió algo mucho antes que todos. Don Basilio no tardó en unir las piezas. No era inteligente por sabio, era inteligente por codicia. La codicia afila la mente para lo que le conviene. Matías no sube así de un día para otro, murmuró caminando en círculos. Ese caballo sabe algo. Mandó a Silvano a vigilar sin ser visto. Mientras tanto, Matías en su casa luchaba con otra prueba, la tentación del miedo. Porque cuando uno ha vivido contando granos, el dinero grande asusta. No por el dinero, sino por lo que hace la gente cuando lo huele. Matías le dijo a su esposa, no le digas a nadie, ni a tu hermana, ni a tu mamá, a nadie. Ella asintió, y no fue obediencia ciega, fue supervivencia. Esa noche, Matías soñó con Basilio, soñó con su risa fría, despertó sudando. Dante estaba de pie afuera, quieto como guardia.
Al tercer día, Matías decidió volver por el resto, pero con calma. Iría de madrugada, sin hablar, sin ruido. Salió cuando el cielo todavía estaba negro. Dante caminaba con paso seguro. Matías llevaba 2 costales vacíos y su cuchillo. No vio que 2 sombras lo seguían a distancia, Basilio y Silvano. Caminaron horas. El sol apenas nacía cuando llegaron a la roca marcada por el viento. Dante se detuvo. Relinchó suave. Matías empezó a escarbar. El silencio era espeso y a la vez raro, como si el lugar supiera que no era un tesoro, sino una prueba. Matías sacó un costal. Lo abrió. El brillo volvió a aparecer, tentador. Empezó a llenar uno de sus sacos. Dante, de pronto, se tensó. Alzó la cabeza y relinchó fuerte. Matías se congeló. ¿Qué pasa? Dante volvió a relinchar. Advertencia. Y entonces escuchó el crujido de piedras. Pasos. Una voz conocida, venenosa. Vaya, vaya, dijo Basilio saliendo de entre las rocas. Así que era verdad. Silvano apareció detrás, con una espada corta. Matías sintió que la sangre se le bajó a los pies. «Ese oro es mío», dijo Basilio avanzando despacio. «Tú me lo ibas a robar. ¿Y ese caballo?» Por fin hizo algo útil. Matías retrocedió un paso. «Usted lo abandonó», dijo, temblando pero firme. «Usted lo mandó a morir». Basilio sonrió. «Eso no cambia nada. El oro era mío, y ahora lo será otra vez». Dante relinchó con furia. Basilio le gritó: «¡Cállate, animal inútil! Todo esto es por tu culpa». Matías miró a Dante y entendió algo doloroso. Basilio no odiaba al caballo por perder dinero. Lo odiaba porque el caballo le recordaba que no controla todo. Basilio levantó la espada. «Hoy se acaba tu historia, cargador, y se acaba la del caballo también». Matías sintió el miedo subirle como fuego. No tenía arma, no tenía fuerza contra 2. En ese instante no dio discurso, no se puso a explicar. Solo hizo lo que aprendió en la pobreza: pedir ayuda sin vergüenza. Miró al cielo. «Padre, no nos sueltes». Basilio soltó una carcajada. «Dios no está aquí, Matías. Aquí mando yo». Silvano dio un paso, pero se detuvo, y ese detalle pequeño cambió el aire. Silvano miró el oro, miró a Basilio, y la voz le salió con tensión. «Patrón, ¿no íbamos a dividirlo?» Basilio lo miró como se mira a un insecto. «Tú obedeces, no preguntas». Silvano apretó la empuñadura de su espada. «Yo lo seguí, yo caminé, yo me arriesgué. Ese oro es mío», cortó Basilio sin pestañear. «Y tú eres un peón». Las palabras cayeron como cuchillo. Matías lo vio en los ojos de Silvano. Algo se quebró. No era justicia, era codicia cambiando de dueño. Silvano levantó la espada contra Basilio. «Entonces me lo quedo yo». Basilio se rió, pero ya no era risa de poder. Era risa nerviosa. «¿Te atreves?» El choque de acero reventó el silencio del desierto. Gritos, golpes, piedra contra piedra. Matías retrocedió con Dante. El caballo relinchaba fuerte como si quisiera tapar esa violencia con su voz. Los 2 hombres, cegados por el oro, se atacaron como bestias, y en cuestión de segundos, la tragedia llegó. Ambos se atravesaron. Sangre, tierra, jadeos. Silvano cayó primero. Basilio quedó de rodillas, agonizando, con los ojos abiertos como quien entiende tarde. «Matías», gimió, «ayúdame». Matías se acercó despacio. Dante también. Basilio temblaba. Yo, susurró. «No quería morir aquí». Matías lo miró sin odio, con cansancio. «Usted eligió este camino», dijo bajito. «Nadie lo empujó, más que su codicia». El viento sopló entre las rocas.
y Basilio dejó de respirar. Matías se quedó quieto. No celebró, no sintió alegría, sintió peso, porque ver caer a un hombre por su propia maldad no se siente como victoria, se siente como advertencia. Miró a Dante. «Vámonos», susurró. «Este lugar ya quedó marcado». Matías llenó sus sacos con lo necesario, no con todo. Volvió a cubrir una parte, dejó algo enterrado, como testigo, y se fue con Dante, caminando sin mirar atrás. El sol subía, y el valle, allá lejos, todavía no sabía que su patrón ya no volvería. El camino de regreso fue silencioso, no por miedo solamente, por respeto. Matías cargaba los sacos, sí, pero lo que más cargaba era la escena. 2 hombres destruidos no por pobreza, sino por veneno interno. Dante caminaba a su lado como si entendiera que lo que pasó ahí no era triunfo, era limpieza dolorosa. Al llegar a casa, la esposa vio la cara de Matías y supo que algo grande había ocurrido. Matías no contó detalles frente a los niños, solo dijo: «Hubo peligro, pero Dios nos guardó». Esa tarde, el valle se enteró de la ausencia de Basilio, primero como rumor, luego como inquietud. Las caravanas no salieron, los guardias preguntaban, los comerciantes murmuraban. Y como siempre, cuando el poder se cae, el pueblo busca a quién culpar. Silvano tampoco apareció, y eso encendió el miedo. Al día siguiente, 2 hombres armados llegaron a la casa de Matías. No eran ladrones, eran buscadores de orden, de esos que dicen defender justicia pero solo defienden a quien paga. «Matías», dijo uno, «el patrón Basilio no está, y dicen que tú andabas con su caballo». Matías sintió el golpe en el estómago. La esposa se puso detrás, con los niños cerca. «Yo no lo vi», respondió Matías. «Él lo abandonó. El caballo estaba en el salitral». El hombre miró a Dante. El caballo era de Basilio, y Basilio ya no está. ¿Entiendes lo que significa? Matías tragó saliva. El valle era así. La verdad importa menos que el poder. «Solo rescaté un animal», dijo Matías. «No robé nada». El hombre se inclinó, mirando alrededor, buscando signos de riqueza. Vio harina, vio pan, vio carne seca. Sonrió sin alegría. Para ser un cargador, vives mejor que antes. Ese día Matías entendió. El oro no solo trae pan, trae ojos. Los hombres se fueron, pero dejaron una frase: «Te estaremos mirando». Esa noche, Matías no durmió. Su esposa tampoco. «¿Y si vienen a quitarnos todo?», susurró ella. Matías miró a Dante. «No lo sé», dijo. «Pero no voy a dejar que el miedo me vuelva igual que Basilio». Al amanecer tomó una decisión: no esconderse como rata, actuar con sabiduría. Fue al pueblo. Habló con el escribano viejo que aún tenía algo de conciencia. Pagó una deuda antigua de la familia. Compró un terreno pequeño, legal, donde pudiera trabajar sin depender de nadie. Y dejó algo claro: no buscaba poder, buscaba paz. Pero el valle todavía no se calmaba. Había quien decía: «Matías mató al patrón». Otros decían: «El caballo lo llevó a robar oro». Y las palabras, cuando se repiten, se vuelven piedra. Esa tarde, Matías regresó y vio una piedra en su puerta. Una amenaza silenciosa. No tenía letra, pero decía: «Te estamos viendo». Su esposa lloró bajito. Matías se arrodilló junto al fogón y no hizo discurso. Solo respiró. Miró a sus hijos, miró a Dante, y tomó una decisión que era acto pequeño y grande a la vez: compartir sin presumir. Al día siguiente, una viuda llegó pidiendo un poco de harina. Matías se la dio. Una familia llegó pidiendo leña. Matías la dio. Un niño llegó con tos fuerte. Matías compró remedio. No por quedar bien, por mantenerse humano. Y con el paso de los días, el rumor empezó a cambiar. Porque el valle puede ser duro,
pero también sabe reconocer fruto. Ese Matías, decían, no se volvió soberbio. No anda presumiendo. Sigue trabajando. Poco a poco, el miedo bajó. Y Dante seguía ahí, como sello vivo de que la misericordia no fue mentira. Pero faltaba algo: cerrar la herida del caballo, porque Dante aún no veía, y esa ceguera tenía historia. Matías lo miraba a veces y sentía una deuda, no de dinero, sino de justicia. Un día llegó al valle un médico de animales, un viajero que cobraba caro por curar bestias, porque sabía que los caballos mueven riqueza. Matías lo vio pasar y sintió ese golpe. No me alcanza. Pero luego recordó algo más importante. Ya no estaba solo. Habló con 2 familias a las que él había ayudado. Les dijo: no quiero regalos, solo si pueden aportar un poco. Quiero que este caballo vuelva a ver. Las familias se miraron y algo cambió. El valle, por primera vez, devolvía un acto pequeño. Juntaron monedas, pocas, pero suficientes para intentar. El médico examinó a Dante, tocó sus párpados, miró la nube blanca. No es vejez, dijo, es daño. Golpe tras golpe, tiempo tras tiempo. Matías apretó los dientes, lo supo. Basilio lo había ido apagando. ¿Puede sanar?, preguntó. El médico dudó. Puede mejorar. No prometo milagros. Matías asintió. No necesitaba promesas, necesitaba camino. Durante semanas Matías limpió los ojos de Dante con agua tibia y remedios. Le habló como a un amigo. Le cantó bajito en las tardes, como si la voz también fuera medicina. Dante, sin ver, empezó a confiar más, a moverse mejor, a dormir profundo. Un atardecer, el sol se reflejó en el agua del pozo nuevo que Matías había mandado cavar para su terreno. Dante se acercó al borde, movió la cabeza, como si sintiera luz, y entonces pasó algo pequeño, casi invisible, pero enorme para quien sabe mirar. Dante parpadeó y siguió la luz con el hocico, como si una sombra se hubiera corrido un poquito. Matías sintió que se le apretaba el pecho. ¿Viste?, susurró, sin atreverse a decirlo fuerte. Dante relinchó suave, no de fiesta, de alivio. Esa noche, Matías lloró en silencio, no por el oro, por la justicia lenta que a veces llega como una brisa, no como un trueno. Los meses pasaron. Dante no recuperó la vista completa de golpe, pero empezó a distinguir formas, sombras, luz. Y un día, al amanecer, cuando Matías salió con el hacha, Dante giró la cabeza y lo miró. No perfecto, pero lo miró. Matías se quedó quieto, como si el mundo se hubiera detenido. Gracias, dijo al cielo con la voz rota. Gracias por no soltarlo. El valle empezó a hablar distinto. Ese caballo volvió a ver. Y Matías siguió siendo Matías. Eso empezó a convertirse en algo más grande que una historia de oro. Se volvió una historia de carácter. Y el carácter, cuando se sostiene, se vuelve legado. Con el tiempo, Matías ya no trabajaba solo para Basilio, porque Basilio ya no estaba, ni para nadie que lo humillara. Trabajaba para su casa y para su terreno. Sembró maíz, puso árboles, hizo cercas. Y el oro, en lugar de romperlo, le dio algo que nunca había tenido: margen. Margen para respirar, margen para ayudar, margen para decir no a la humillación. Pero el valle todavía tenía su última prueba: la memoria corta de la gente. Un comerciante nuevo quiso quedarse con las bodegas de Basilio. Un hombre elegante, con palabras suaves y ojos fríos. Quiso comprar el terreno de Matías por monedas. «Eres un hombre simple», le dijo. «Te doy dinero ahora y te evitas problemas». Matías respiró hondo. «No vendo. Aquí voy a vivir». El hombre sonrió. «Entonces tendrás enemigos». Matías lo miró con calma.
He vivido con enemigos toda mi vida. No me asusta. Me asusta volverme como ellos. Esa noche, alguien intentó abrir la cerca. Dante lo escuchó. Relinchó fuerte. Los perros del vecino ladraron. El ladrón huyó. Matías salió con una lámpara. Vio las marcas. Miró a Dante. «Me cuidaste», susurró. Dante relinchó bajo como diciendo: «Tú me cuidaste primero». Matías entendió ahí el símbolo más fuerte de tu historia, el círculo de la misericordia. Lo que tú haces con compasión regresa como protección. Los años siguieron, los niños crecieron. La esposa de Matías ya no tenía miedo de abrir la alacena, ya no contaba granos con lágrimas, y aún así, no se volvió dura. Se volvió agradecida. Matías hizo algo que nadie esperaba. Construyó un pequeño refugio cerca del camino, una sombra con agua para viajeros y animales. Un vecino le preguntó: «¿Por qué haces eso si nadie lo hacía por ti?». Matías respondió simple: «Porque alguien tiene que romper el ciclo». El valle empezó a cambiar, no por discursos, por ejemplo. ¿Y Dante? Dante envejecía, pero ahora envejecía con dignidad, con sol en el lomo, con manos pequeñas que lo acariciaban, con una voz que lo llamaba amigo y no estorbo. Una tarde, Matías se sentó frente a su casa y miró el horizonte blanco del salitral. Recordó el corral oscuro, recordó el látigo, recordó el agua compartida y entendió algo. El milagro no fue el oro primero. El milagro fue que su corazón no se endureció. El día que Dante ya no pudo correr, Matías no lo trató como carga. Lo llevó despacio al árbol más fresco de su terreno. Le puso una manta. Se sentó a su lado. Dante respiraba lento. Sus ojos, ya con más luz que antes, se quedaron mirando el cielo. Matías apoyó su mano áspera en el cuello del caballo. «Gracias», susurró. «No por el oro, por devolvernos esperanza, por enseñarme que lo despreciado a veces guarda lo más grande». Dante relinchó bajito como despedida, y Matías por primera vez no sintió miedo de la pobreza ni del futuro. Sintió paz, porque había aprendido lo mismo que enseña tu molde Amara / Rebeca, que Dios no siempre llega como trueno. A veces llega como una cantimplora en manos pobres. A veces llega como una casa que decide no volverse piedra. A veces llega como un caballo viejo, que el mundo llama basura y el cielo llama señal. Y si hoy tú te sientes usado, cansado, olvidado, recuerda esto: Dios ve lo que otros no ven. Dios sostiene lo que otros sueltan. Y un acto pequeño, hecho con corazón limpio, puede abrir una puerta que ni imaginas.